Lena Morris había estado trabajando turnos dobles durante semanas. Sus zapatillas estaban gastadas hasta quedar finas, sus manos en carne viva por el jabón para platos que parecía no quitarse nunca. El Aurelia no era solo otro restaurante de la ciudad. Era la joya en la azotea del centro, donde se brindaba por acuerdos de millones con vino más caro que el alquiler de todo un mes para ella. Para ella, era un trabajo, un lugar donde cargaba bandejas más pesadas que su sueldo y aprendía a moverse como una sombra para que nadie notara el agotamiento en sus ojos. Esa noche, los susurros ya habían llegado a la cocina antes de que ella pusiera un pie en el salón. Charles Vine, el inversionista multimillonario a quien todos temían y fingían admirar, había tomado la mejor mesa. Era conocido por acuerdos que arruinaban negocios más pequeños y por convertir al personal en el blanco de sus burlas durante sus cenas. Lena se apretó más el delantal y afirmó la bandeja, diciéndose que mantendría la cabeza baja, serviría y sobreviviría la noche. Pero en el momento en que empujó las puertas de cristal hacia la azotea, el aire cambió. Charles ya estaba en plena actuación. Manos firmes, cariño. Este no es el fregadero de tu cocina. Le habló con desdén a una joven camarera que temblaba mientras le servía el vino. Su voz era lo bastante afilada como para cortar la música suave, y la mesa estalló en carcajadas. La pobre chica se puso roja como un tomate, sus ojos bajaron como si la vergüenza misma pesara más que la botella que llevaba. Lena redujo el paso, observando. Ningún gerente intervino. Ningún invitado frunció el ceño. La crueldad era teatro, y todos los demás habían comprado una entrada. Cuando otra camarera se inclinó con cuidado para colocarle un plato delante, Charles se recostó con una sonrisa burlona. Cuidado, cariño. Si te inclinas así, mis inversionistas no podrán concentrarse en la comida. Sus acompañantes soltaron risitas, levantando las copas como si todo aquello fuera parte del entretenimiento. La chica forzó una sonrisa tan frágil que parecía que se iba a romper. El pecho de Lena se tensó, pero se obligó a respirar. No interfieras, se dijo. No esta noche. Dejó su bandeja al borde de la mesa, con la mirada baja. Charles la notó de inmediato. Vaya, dijo, pasando la mirada por sus manos, todavía débilmente marcadas por haber fregado platos más temprano ese mismo día. No sabía que los comedores mandaban aquí a su personal. Mira esas manos. Manchas de grasa. ¿Qué sigue? Un conductor de autobús sirviendo el postre. La mesa rugió de risa. A Lena le ardió la garganta, pero permaneció en silencio, ajustando la bandeja. Si no le daba nada, quizás se aburriría. Pero Charles no era del tipo que se aburre. Cuando una de las camareras más nuevas, nerviosa más allá de todo control, derramó una sola gota de vino cerca de su manga, él le agarró la muñeca con tanta fuerza que ella soltó un jadeo. Vuelve a la escuela antes de tocar la cristalería. No estás lista para servir a hombres como yo. Su agarre era cruel, su sonrisa aún más cruel. Ese fue el punto de quiebre de Lena. La bandeja en sus manos vibró por la rabia que le subía por el pecho. Antes de darse cuenta, la palabra le salió arrancada. Basta. La azotea se congeló. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. La música se sintió como si hubiera muerto al instante. Todos los invitados se volvieron, todos los camareros se pusieron rígidos, con los ojos yendo de ella al hombre al que nadie se atrevía jamás a desafiar. Charles se reclinó lentamente en su silla, soltando por fin la muñeca de la chica. Su expresión era de leve diversión, como si un gato callejero hubiera decidido bufarle. ¿Y quién?, preguntó en voz baja, saboreando cada palabra. ¿Eres tú para decirme basta, niña? A Lena. Le temblaban las rodillas, pero su voz no vaciló. Un ser humano, dijo, con el pecho agitado. Igual que cada mujer de la que te has burlado esta noche. Unas exclamaciones ahogadas recorrieron la mesa. Alguien susurró su nombre. Otros parecían horrorizados, como si hablarle así fuera un pecado que merecía despido. Charles inclinó la cabeza, y sus labios se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Adorable, una camarera con agallas. Se rió entre dientes, recostándose en su silla como si su desafío no fuera más amenazante que una mosca zumbando junto a su oído. Ella se mantuvo firme, con la bandeja todavía equilibrada en las manos, aunque el corazón le golpeaba tan fuerte que pensó que las copas tintinearían a su ritmo. El silencio se alargó, roto solo por el zumbido de la ciudad allá abajo.
¿Crees que levantarte te hace noble?, preguntó Charles al fin, con voz baja y provocadora. Mira a tu alrededor. Se ríen porque saben que soy intocable. Y tú, para mañana habrás desaparecido. Esa es la diferencia entre nosotros. Lena tragó con dificultad bajo aquellas miradas. Los invitados se removieron, susurrando. Algunos la miraban con lástima, otros con fascinación, como si acabaran de ver a una mujer lanzarse contra un muro que jamás podría mover. Sus dedos se clavaron en la bandeja. Puede que desaparezca, dijo, sorprendiéndose a sí misma por lo firme que sonó su voz. Pero al menos no saldré de este lugar esta noche avergonzada de lo que permití. Durante un latido, no hubo nada. Ni risas, ni susurros, solo el eco de sus palabras suspendido en el aire nocturno. Entonces Charles se echó a reír. No una risa educada, ni siquiera la falsa diversión que reservaba para los clientes, sino una risa profunda y cruel que llenó toda la azotea. Hizo un gesto con la mano como espantándola. Sáquenla de mi vista. Yo no ceno con filósofas en delantal. Pero nadie se movió. El gerente se quedó congelado junto al bar, sin saber si protegerla a ella o a su propio trabajo. El resto del personal evitó mirarla, su miedo los arrastró de nuevo hacia las sombras. Lena no esperó a que la arrastraran. Dejó la bandeja con cuidado, alzó la barbilla y caminó hacia las puertas de la cocina. Le temblaban las piernas, pero su paso era firme. Cada paso se sentía como un acto de desafío tallado en mármol. Detrás de ella, Charles alzó la copa y dijo con voz lo bastante alta para que toda la sala lo oyera, por el valor, cuando es lo bastante barato como para no arriesgar nada. La mesa volvió a estallar en risas, pero esta vez sonaron huecas, forzadas, como una canción que todos se habían cansado de cantar. Lena no miró atrás. Atravesó las puertas de la cocina. Las risas se apagaron cuando se cerraron tras ella. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, frías y estériles comparadas con el resplandor de la azotea. Nadie dijo una palabra. Los cocineros mantuvieron la cabeza baja, fingiendo no haber oído, aunque ella sabía que sí. Se desató el delantal con dedos temblorosos, lo arrojó sobre la encimera y se fue sin fichar la salida. El aire nocturno afuera era más cortante de lo que recordaba, llevando olor a lluvia aunque las calles estaban secas. Caminó deprisa, sus zapatillas golpeando el pavimento, el corazón todavía retumbando por la confrontación. El orgullo ardía dentro de ella, pero el miedo la seguía muy de cerca. ¿Qué había hecho? La gente perdía su trabajo por menos que eso. Tenía un hermano pequeño esperándola en casa, facturas apiladas sobre la mesa, 2 semanas de alquiler atrasado. Se dijo a sí misma que no se arrepentía. Pero el arrepentimiento no era lo mismo que el miedo. Y el miedo ya estaba cerrando sus dedos alrededor de su garganta. Para cuando llegó a su apartamento, sus manos por fin habían dejado de temblar. El edificio era viejo, con la pintura descascarada y las luces del pasillo zumbando débilmente. Cuando abrió la puerta, el calor de adentro la recibió con el tenue olor de un sándwich de queso a la plancha. Su hermano Noah estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá. Un libro abierto descansaba sobre su regazo. Tenía 16 años, desgarbado, y todavía estaba creciendo, con esa terquedad en la mandíbula que le recordaba a su padre. Levantó la vista en cuanto ella entró. «Llegas tarde», dijo con voz casual, pero con los ojos escudriñándole el rostro. «Noche difícil». Lena forzó una sonrisa, quitándose los zapatos. «Solo larga». «¿Comiste?» «Sí, te guardé medio sándwich». Hizo una pausa y luego inclinó la cabeza. «Te ves pálida». Ella fue a revolverle el pelo, pero él se apartó agachándose, sonriendo a pesar suyo. «Estoy bien, Noah. Anda, termina tu tarea. Comeré algo después». Él la estudió un segundo más antes de asentir y volver la mirada al libro. Ella se metió en su pequeño dormitorio y cerró la puerta detrás de sí. Durante un largo momento, se quedó apoyada en ella, exhalando. La habitación era estrecha, el colchón delgado, pero era el único lugar donde sus paredes no tenían que sostenerla. En el silencio, el orgullo de haber enfrentado a Charles Vine se sentía más pequeño, casi frágil. La llamaría su jefe al día siguiente para suspenderla. O peor, el silencio. Ese tipo de silencio que significaba que ya no tenía trabajo en absoluto. Se acurrucó en la cama sin comer, mirando al techo hasta que el sueño finalmente se apoderó de ella. Los días siguientes respondieron sus preguntas. No llegó ninguna llamada.
Sus turnos desaparecieron del horario. Cuando le preguntó al gerente, él evitó mirarla y murmuró algo sobre exceso de personal. Caminó a casa con su último sueldo doblado en la mano como si fuera una esquela. Para el tercer día, el silencio se volvió insoportable. Envió currículums, llamó a las puertas de cafés y restaurantes, pero a donde quiera que iba, los gerentes le ofrecían sonrisas tensas y le decían ya te llamaremos. Nunca lo hacían. La sombra de Aurelia la seguía. En esa ciudad los rumores corrían rápido y el nombre de Charles Vine pesaba más de lo que jamás podría pesar su dignidad. Por las noches, se sentaba a la mesa de la cocina mirando la factura vencida de la luz. No intentaba no notarlo, pero no era ciego. Se ofreció a conseguir un trabajo de medio tiempo después de la escuela, y ella le respondió mal, para luego disculparse de inmediato. «Es mi responsabilidad, no la tuya», susurró. Él solo asintió, con la mandíbula otra vez endurecida de ese modo terco. Para la cuarta noche, la lluvia por fin llegó, golpeando las ventanas mientras ella seguía despierta. Había reproducido la escena de la azotea 100 veces en su cabeza, preguntándose cada vez si debió haberse quedado callada, si sobrevivir valía más que el orgullo. Pero cada vez, el pecho se le apretaba al recordar la muñeca de aquella chica atrapada en el agarre de Charles. Y sabía que el silencio habría sido una traición con la que no podría vivir. Fue la mañana del quinto día cuando el mundo volvió a cambiar. Lena acababa de regresar de repartir currículums cuando notó el ruido afuera. Se acercó a la ventana y se quedó inmóvil. SUVs negros alineaban la calle abajo, con los motores en marcha. Los vecinos espiaban detrás de las cortinas. Los niños detuvieron sus bicicletas en la acera, susurrando. Los vehículos eran relucientes, con vidrios polarizados, inconfundiblemente caros. Parecían fuera de lugar en su barrio deteriorado, como depredadores rodeando un frágil territorio de presa. Se le hundió el estómago. Agarró a Noah del hombro cuando él pasaba junto a ella. «Quédate adentro», susurró. El golpe en la puerta llegó fuerte, deliberado, resonando a través de la puerta delgada. Ella vaciló, con cada instinto gritándole que guardara silencio. Pero entonces la voz de un hombre dijo su nombre. «Lena Morris, la solicitan». Abrió la puerta lentamente. Un hombre alto con traje oscuro estaba en el rellano, con la lluvia goteando de sus hombros. Su expresión era ilegible, su voz tranquila pero firme. Detrás de él, la puerta de un sub estaba abierta. Los vecinos del pasillo asomaban desde sus puertas, susurrando, con los ojos yendo de Lena a los vehículos de afuera. Todo el edificio parecía contener la respiración. El pulso de Lena martilleaba. «¿Solicitada por quién?», preguntó, con una voz más firme de lo que se sentía. «El señor Alexander Pierce», respondió el hombre. «Está esperando». El nombre no significaba nada para ella, pero el peso de ese nombre silenció de inmediato a los vecinos. Alguien murmuró, «Está acabada». Noah se colocó a su lado, con la voz afilada. «Ella no va a ninguna parte con usted». El hombre ni se inmutó. «No es una petición». Lena puso una mano sobre el brazo de Noah, apretándolo con suavidad. «Está bien», murmuró, aunque su propio cuerpo temblaba. Volvió a mirar al hombre, alzó la barbilla y salió a la lluvia. El interior de cuero del sub olía tenuemente a cedro y riqueza. Se sentó rígida, con el agua goteándole del cabello. Frente a ella, un hombre de unos 50 años estaba sentado con compostura perfecta. Su traje era oscuro, sus ojos fríos e indescifrables. No habló de inmediato, simplemente la estudió con una mirada que le hizo sentir como si cada pensamiento que había tenido en los últimos 5 días estuviera expuesto ante él. Finalmente, Alexander Pierce habló. Su voz era mesurada, no poco amable, pero autoritaria. Cuando Charles Vine te humilla, solo oyes el insulto o mides su debilidad. Lena parpadeó, sorprendida. No esperaba esa pregunta. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sin saber si responder. El silencio llenó el sub, roto solo por la lluvia en las ventanillas. Tragó saliva. No lo mido. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados. Alexander se recostó como si sus palabras confirmaran algo que él ya sospechaba. La mayoría se inclina. Tú no lo hiciste. Eso te vuelve incómoda, pero también te vuelve útil. Ella frunció el ceño. ¿Útil cómo? Yo estaba en el Aurelia esa noche, dijo él, sin apartar la mirada. Te vi plantarte cuando nadie más lo haría. No necesito personal que mantenga la cabeza baja.
Necesito personas que puedan permanecer de pie en el fuego. Se le cerró la garganta. ¿Pero para qué? En vez de responder, él miró hacia la ventanilla, con su reflejo severo en el cristal. Mañana por la noche hay una cumbre de negocios. Quiero que estés allí, no como personal, sino como mi invitada. A ella se le cortó la respiración. ¿Por qué yo? Porque, dijo simplemente, quiero ver si tu desafío fue un accidente o si es acero. El sub redujo la velocidad afuera. Reconoció su calle. La puerta se abrió, la lluvia salpicando el pavimento. Los ojos de Alexander permanecieron en ella un momento más. Mañana, a las 7 en punto. No llegues tarde. Y así, sin más, volvió a estar en la acera, mientras los SUVs se alejaban uno por uno hasta que solo quedó la lluvia. Los vecinos miraban boquiabiertos desde sus ventanas. Noah salió corriendo, agarrándole el brazo. ¿Qué pasó? ¿Quién era ese? Ella sacudió la cabeza, todavía aturdida. No lo sé. Esa noche, Lena no pudo dormir. Se quedó sentada a la mesa de la cocina mucho después de que Noah se hubiera ido a la cama, con los pensamientos dándole vueltas. Invitada en una cumbre de negocios. Alexander Pierce había hablado como si fuera inevitable, como si su vida ya estuviera cambiando de maneras que ella no podía controlar. El miedo y la curiosidad luchaban en su pecho hasta que el amanecer pintó de pálido las ventanas. Cuando Noah la encontró todavía sentada a la mesa, frunció el ceño. ¿De verdad vas a ir, verdad? Ella dudó. No sé si debería. Deberías, dijo él con firmeza, sorprendiéndola con su certeza. Te defendiste. Tal vez por eso él se fijó en ti. No te eches atrás ahora. Ella examinó su rostro, la mandíbula terca, la convicción en su voz. Lentamente, asintió. La noche siguiente, Lena pidió prestado un vestido a una vecina. Sencillo, pero lo bastante elegante para pasar. Le temblaban las manos al cerrarlo, pero su reflejo le mostró a alguien a quien apenas reconocía. Alguien que tal vez podría entrar en una habitación y no ser confundida con una sombra. Salió justo a las 7. Otro sub la esperaba, con la puerta ya abierta. Mientras las luces de la ciudad se desdibujaban tras los vidrios polarizados, el pecho de Lena subía y bajaba con un ritmo inestable. No tenía idea de lo que la esperaba en aquella cumbre, pero sabía una cosa con certeza. Estaba entrando en un mundo que no había sido construido para mujeres como ella, y estaba a punto de entrar de todos modos. La respiración de Lena se detuvo al bajar, con el vestido prestado pegándosele ligeramente al cuerpo con la brisa fresca. Nunca había visto este tipo de mundo tan de cerca, los autos relucientes, los fotógrafos disparando flashes a hombres y mujeres elegantemente vestidos que se movían como si la propia ciudad se doblara a su voluntad. Subió los escalones con cuidado, sus tacones repicando contra la piedra. Por un momento consideró darse la vuelta, escabullirse hacia las sombras antes de que alguien notara que no pertenecía allí. Pero las puertas se abrieron, y un ujier la condujo adentro con una inclinación de cabeza, como si su presencia fuera esperada. El salón de la cumbre era vasto, envuelto en luz suave, lleno de candelabros que brillaban como constelaciones sobre sus cabezas. Hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de seda y terciopelo recorrían la sala. Sostenían delicadamente copas de champán en las manos. Las conversaciones zumbaban con el peso de acuerdos, fusiones, fortunas. Lena se obligó a mantener los hombros rectos, la barbilla en alto, aunque cada nervio de su cuerpo le gritaba que no pertenecía allí. No tardó mucho en encontrarlo con la mirada. Charles Vine estaba cerca del centro, con una carcajada resonando por encima de la multitud mientras entretenía a un círculo de inversionistas con alguna historia. Su mano se movía con un gesto exagerado, su sonrisa era amplia. Todavía no la había notado, pero cuando sus ojos recorrieron la sala, cayeron sobre ella como un reflector. El reconocimiento fue inmediato, seguido por la incredulidad, y luego por la diversión curvándose en los bordes de su boca. Se disculpó con su grupo y avanzó hacia ella. Cada paso deliberado, depredador. «Dejan entrar aquí al servicio», arrastró las palabras cuando llegó hasta ella, con la voz lo bastante alta para que otros cerca pudieran oír. «Esto es para ricos. ¿Trajiste una bandeja, o estás aquí para recoger abrigos?» El calor le subió a las mejillas, pero antes de que pudiera responder, otra presencia se colocó a su lado. Alexander Pierce, sereno y compuesto, saludó al murmurante grupo con la facilidad de alguien que poseía cada habitación en la que entraba. «Charles», dijo con suavidad.
Permíteme presentarte a mi invitada, Lena Morris. Mi candidata personal para una nueva empresa que he estado preparando. La sala se aquietó, las cabezas se giraron, las copas quedaron suspendidas a medio camino. Los susurros chispearon como chispas en hierba seca. La expresión de Charles vaciló por una fracción de segundo antes de volver a asentarse en una sonrisa burlona. Ella soltó una breve carcajada. Una camarera. Alexander, dime que estás bromeando. Pero Alexander ni se inmutó. En cambio, se volvió hacia Lena. Diles lo que le dijiste a Vine aquella noche, dijo con suavidad, pero con suficiente autoridad como para que cada oído se inclinara hacia ella. Se le cerró la garganta. Todas las miradas de la sala cayeron sobre ella, pesadas como piedra. Sus manos temblaban a los lados, pero obligó a su voz a salir firme a pesar del temblor en su pecho. Le dije, dijo, y sus palabras cortaron el silencio, que somos seres humanos, no accesorios para su diversión, no adornos para su mesa. El aire cambió. Un murmullo recorrió a los invitados, algunos sorprendidos, algunos impresionados, algunos susurrándose entre sí como si acabaran de oír una verdad que muy pocos se atrevían a decir en voz alta. Alexander asintió una vez, satisfecho. Pero Charles soltó una carcajada, esta vez más fuerte, como si se burlara no solo de ella, sino de la sala entera. Escúchenla, dijo, señalando a Lena como si estuviera en exhibición. Un discurso de alguien que nunca ha firmado un cheque más grande que su alquiler. Ustedes oyen valentía. Yo oigo una rabieta disfrazada de moralidad. Un hombre cerca del círculo, de cabello plateado y mirada aguda, intervino con un tono seco. Qué gracioso, Charles. Si ella tiene más carácter que la mitad de tu junta, tal vez pertenece más aquí que tú. Estallaron las risas. No crueles esta vez, sino genuinas, dirigidas no a Lena, sino a Charles. Su sonrisa se endureció, su mandíbula se tensó mientras recorría los rostros a su alrededor. La mirada de Alexander permaneció fija en él. La fuerza no siempre lleva traje, dijo. A veces carga una bandeja. A veces se niega a inclinarse. Y a veces se planta delante de una sala como esta y dice la verdad sin importar quién se ría. Por primera vez, Charles pareció desconcertado. La sala que siempre se había alimentado de su crueldad ahora lo observaba con los ojos entrecerrados, su diversión cambiando, su lealtad resquebrajándose. Intentó recuperar su sonrisa, pero la risa ya no estaba con él. Estaba contra él. Lena se irguió más, su miedo convirtiéndose en algo más afilado. Ella no era invisible allí. No esa noche. Charles murmuró algo entre dientes y se apartó, retirándose hacia el borde del salón, donde nadie lo siguió. Por una vez, no tenía público. La cumbre continuó, pero el equilibrio había cambiado. Los inversionistas se quedaron cerca de Lena, presentándose, curiosos. Algunos hablaron de valentía, otros de honestidad, palabras que ella jamás había esperado oír dirigidas a ella. Más tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Lena salió al balcón. La ciudad se extendía bajo ella como un mar de luz. Alexander se unió a ella con expresión indescifrable, pero tono sereno. Esto solo es el comienzo, dijo. Tienes acero en ti, Lena. Tengo intención de ponerlo a prueba aún más. Su pecho se elevó con una respiración temblorosa. Porque yo, de entre todas las personas que podrías haber elegido. Porque yo, porque no te inclinaste, respondió simplemente. Y eso es más raro de lo que crees. El viento de la ciudad tiró de su vestido prestado. Por primera vez en días, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida estaba girando hacia algo más que la mera supervivencia. Cuando volvió a casa esa noche, Noah la esperaba junto a la ventana, con la cara pegada al cristal hasta que el sub se alejó. Corrió hacia la puerta antes de que ella siquiera llamara. Bueno, exigió, con los ojos brillantes. Conseguiste el trabajo. Ella se rió suavemente, un sonido mitad incrédulo, mitad libre. Lo atrajo hacia un abrazo, y su voz sonó cálida junto a su oído. Algo mejor, susurró, y por primera vez desde aquella azotea, sintió que el peso sobre su pecho comenzaba a levantarse. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like a este vídeo, compartirlo con alguien que hoy necesite un poco de valor, y suscribirte para no perderte el próximo. Ahora quiero saber desde qué lugar del mundo me estás viendo. Deja tu ciudad o tu país en los comentarios.